Hoy estaba hablando con una amiguita que no hablaba con ella hace, no sé, muchos meses. Y me estaba contando que la mamá otra vez tiene cáncer de seno. Entonces la señora se llama... Cataño. ¿La qué? Artritis. ¿De quién? Manuela Velázquez. No, Sí. Manuela, mi hija. Ah, Y Gustavo Cataño también de cáncer, Pablo. ok. Y otra, es el hermanita. Y Sí. entonces Pablo, entonces le da Jaramillo, que también está en Cuneta. Ok. Ay, Padre, gracias porque quienes estamos acá, Señor, no solamente creemos en ti, sino que ahora somos parte de aquellos que te creen y caminan según tu luz, según tu palabra. Y tu palabra es clara. Y tú nos has dejado, Señor, claramente establecido que todo aquello que acá, Señor, nos pongamos en común acuerdo, y si es tu voluntad, y sabemos que tu voluntad es sanar, sabemos que tu voluntad, Señor, es extender tu mano y aplicar la llaga de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor a la necesidad, Señor, física. Y tú has escuchado estas intenciones, Señor, donde hay cáncer, depresión o enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, desatamos tu palabra de sanidad, Señor, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por tu amor. Gracias por no perder el tiempo. Gracias por siempre estar con nosotros. Padre, te entregamos este día, te entregamos el resto que queda, y este espacio, Señor, que sea para ti, para edificar nuestros corazones. Ayúdenos a abrir el corazón para recibir la información, la revelación que nos haga, Señor, instrumentos más afilados, más afines a ti, más sincronizados con tu voluntad y con la identidad verdadera que nos has, Señor, establecido, que nos has dejado para que caminemos, Señor, esa senda, esa identidad de la que hemos venido hablando, Señor, durante estas semanas. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, Señor, calla primeramente a quien está hablando, mas si es para edificarnos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, cada palabra llegue al corazón y se transforme en obras de amor dignas de arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Eres bienvenido acá. Bien, avanzamos como 3 versículos en la charla pasada, si mal no recuerdo. Entonces voy a leer todo el capítulo 5, pero solo me voy a detener en la última frase, que fue donde concluimos. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. No, perdón, eso es lo que vamos a comenzar a ver, discúlpenme. Entonces es el capítulo 5, desde el versículo 1. Sed en fin imitadores de Dios como hijos amados. Ya sabemos, aquí hablamos de tres facetas que tenemos nosotros, ¿cierto? Dentro de la relación con Dios, lo que es la intimidad. Usamos una palabra muy importante que es la complicidad, ¿cierto? Y vivir en caridad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio en olor suave. Verso 3. Cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, que ni se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni groserías, ni truanerías, que desdicen de ustedes, sino más bien acción de gracias. Pues habéis de saber que ningún fornicario, o impuro, o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Que nadie os engañe con razonamientos vanos, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos de rebeldía.
no tengas parte con ellos. Fuiste algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. Verso 9. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Que hablábamos de las triadas, ¿cierto? Pero ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Buscad lo que es grato al Señor, sin comunicar en las obras vanas de las tinieblas, antes bien estigmatizadlas. Verso 12. Pues lo que éstos hacen en secreto repugna decirlo. Y todas estas torpezas, una vez manifestadas por la luz, quedan al descubierto, y todo lo descubierto, luz es. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo, haciendo relación a un pasaje del profeta Isaías, el capítulo 60, y también a un himno que se usaba en la iglesia primitiva, que era un himno bautismal. Versículo 15. Mirad pues que viváis circunspectamente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por esto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hablábamos, la diferencia de la insensatez o la falta de sabiduría es conocer o procurar hacer la voluntad de Dios, que es lo que es la justicia. Y no os embriaguéis de vino, en el cual está la livianidad. Llenaos, al contrario, del Espíritu, lo cual esta llenura también puede ser traducida como embriagaos del Espíritu. También, esa llenura significa, en vez de llenarse de licor, que llenarse de licor es embriagarse, en este caso es llénese del Espíritu, que es embriagarse del Espíritu. Siempre en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud del cristiano, es la actitud de la gratitud y la alegría de estar con Él. Miren, para terminar y no andar más en esto, porque ya la charla pasada hablamos casi 1 hora y media solo de estos versículos. En este versículo 20, cuando nos dicen dando siempre gracias por todas las cosas, salmodiando, cantando, ser lleno del Espíritu Santo, ya se supone que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que tiene relación con el Espíritu Santo, intimidad con Dios, y que es capaz de experimentar la efusión del Espíritu y caminar en la identidad de hijo de Dios. Entonces, lo natural para un hijo de Dios es caminar bajo estas condiciones. Lo natural para nosotros debe ser la gratitud, debe ser el dar gracias a Dios. Cuando te comes algo, cuando recibes algún don de Dios, una dádiva de alguna persona, cualquier presente, la actitud de nosotros debe ser la gratitud. Si verdaderamente yo camino con la identidad de hijo de Dios, la gratitud debe de nacerme, debe surgir completamente natural. Esa es la forma de Dios. Quien camina en gratitud está demostrando que ha recibido el perdón de Dios. El termostato, pues, digámoslo así, como para yo entender que he perdonado, que soy una persona que no guardo rencor en el corazón, es que tengo un corazón agradecido. Si yo quiero reconocer cuánto rencor hay en mi corazón, tengo que medir en mi corazón bajo el termostato de la gratitud. Después la gratitud, la medida de mi capacidad de perdonar, es completamente proporcional. Una persona con un corazón agradecido a una persona que perdona fácilmente. Son cosas que van de la mano, son cualidades que van sujetas. Y un hijo de Dios lleva un corazón agradecido. ¿Por qué lleva un corazón agradecido? Porque se sabe que ha sido perdonado. Y quien se sabe que ha sido perdonado y tiene gratitud, es precisamente la gratitud, el sentimiento, la cualidad antagónica de la culpa. Quien tiene gratitud es porque ya superó la culpa. Yo no puedo estar agradecido y tener culpa al mismo tiempo, porque son sentimientos, son polos de un mismo sentimiento. El polo positivo es la gratitud, el polo negativo es
la culpa. Con culpa, si camino con culpa, no voy a poder manifestar o expresar un corazón agradecido. Y Dios está buscando que nosotros como sus hijos caminemos con un corazón agradecido. ¿Por qué agradecido? Porque sabemos que Él pagó por nosotros y cuánto pagó por nosotros. Es decir, que un corazón agradecido verdaderamente está dimensionando, tiene en la dimensión correcta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo tengo la revelación de Cristo crucificado, de su pasión por mí, entonces es casi que de forma natural yo expreso gratitud. Si yo no tengo la correcta revelación del sacrificio de Cristo, entonces me va a costar estar agradecido por Dios, porque no sé todavía qué fue lo tan maravilloso que hizo por mí, porque quizás no lo veo materializado en mi vida. Y nunca lo voy a ver materializado en mi vida si primero no busco esa revelación. Antes que conocer las promesas de Dios, la más grande y mayor promesa es la salvación. Si yo dimensiono el misterio de la salvación en mí, de la expiación, de la crucifixión, la gratitud me va a surgir naturalmente. Y esto lo hemos experimentado todos los que estamos acá. Eso es muy bueno. Bien. No voy a ahondar más en eso. Lo que pasa es que no me gusta dejar como esos cabos sueltos, porque este libro tiene tanta sustancia que dejar pasar por alto me daría culpabilidad. Entonces no sería culpabilidad. Yo podría tener gratitud. Miren que cuando uno conoce la polaridad de las emociones o de los sentimientos humanos, uno puede, o eso facilita mucho el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de nosotros. Y cuando yo me conozco a mí, es muy fácil saber discernir cuándo es mi voz, cuándo es la mente, cuándo es mi emoción o cuándo es Dios el que está hablando. Pero aquel que no se conoce a sí mismo, porque no escudriña en su interior, entonces se le va a dificultar discernir la voz del Espíritu Santo. Y el conocer de dónde nacen o cómo surgen o cómo se dividen o cómo están contrapuestas las emociones y los sentimientos sumado a las pasiones humanas, nos va a facilitar entender qué viene de Dios, que hace parte de nuestro capricho humano, que hace parte de nuestra vida pasada que fuimos incorporando a nuestro esquema mental, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que todas estas triadas que nos hace el apóstol Pablo nos llevan como al conocimiento interior y a la confrontación. Recuerden que estamos hablando sobre la identidad y sobre cómo debemos caminar. Bien, capítulo 5. ¿Qué pasó? ¿Qué versículo sigue? 21. Bien. Versículo 21. Una vez definida la identidad como cristianos, ya el apóstol Pablo va a la parte práctica, a los consejos, a la exhortación, a la acción, al llamado a la acción. ¿Cómo debemos ser nosotros, cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestro actuar? En familia, en iglesia, como padres, como hijos, como esposos, como esposas o como ministros. Entonces, como en todas las fases de la vida del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo nos va a decir cómo debe ser nuestro actuar, cuáles son sus recomendaciones apostólicas inspiradas por Dios. Y miren esto tan interesante, que aquí vamos a entrar en un tema que vale mucho la pena y que sirve mucho sobre todo para quienes piensen casarse, quienes ya estén casados, quienes tengan pareja. Y es como el orden que el apóstol Pablo nos da para eso, para vivir la vida conyugal y en comunidad. Capítulo 5, verso 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Me gustaría escuchar otra traducción de sometimiento. Esperemos que no diga amarse. Dice guardados los unos a los otros. Eso es tiene que ver más como con cuidado, ¿cierto? Por ahí escuché otra. Esa palabra sujetos me gusta más que sometimiento, porque el sometimiento implica como más beligerancia.
Sumisos también. Deben sujetarse los unos. Sujeción me parece que está bien, es correcto. Respeto también dice esto. Dice respeto o sujeto. Respetados. Respetado es demasiado liviano, es demasiado ligera, ¿cierto? Pero vamos a usar la palabra sujetar. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Qué significa esta sujeción o esta sumisión? Quiere decir que nosotros a los demás, a los hermanos en la fe, aquí estamos hablando de los hermanos en la fe, este es un contexto de iglesia, ¿cierto? No de sujetarnos a las personas del mundo, porque en nada nos tenemos que sujetar a las personas del mundo, ni seguir los caprichos del mundo, pero como iglesia, como comunidad, ya la cosa cambia, porque se supone que tenemos buenas intenciones los unos con los otros. Entonces, sujetados los unos a los otros en el temor de Cristo, significa que yo debo tratar al otro como un superior al otro, a cualquiera de la iglesia, como un superior. Considerar a mi hermano un superior, eso es sujeción. ¿Por qué superior? ¿O qué quiere decir esta superioridad? No quiere decir como si fuera de un rango superior. Pero respeto, ¿no? Sí, tiene que ver con el respeto y por eso las traducciones te llevan al respeto. Pero esto tiene que ver mucho con digámoslo así, con la locución judía que tenía el apóstol Pablo, con la forma de expresarse del judaísmo. Y es como esa sujeción, es decir, yo tengo una deuda de amor con mi hermano, como alguien al que le debo. Con el servicio Cuando dice al que otro. se haga pequeño. Es completamente eso, es sujetarse, es como yo me hago pequeño, yo me hago tu servidor, yo soy tu servidor, ¿cierto? Normalmente cuando uno va en México, ellos como que se tomaron mucho a pecho eso, aunque ya lo hacen como de forma coloquial o cliché o como una muletilla al hablar, y ellos dicen, aquí está, o sea, tu servidor, dicen así, tu servidor, y se presentan como tu servidor. Nosotros no usémoslo como una muletilla, sino que sin tenerlo que decir o verbalizar, podemos simplemente tener la concepción que como iglesia nosotros nos servimos, que la necesidad tuya sea mi necesidad. Y en ese aspecto, esa es la verdadera sujeción. Es una sujeción de amor, no es una sujeción de superioridad, sino de un deber de amor. Someteos los unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo es sabiendo que Cristo es la cabeza de todos. Así que si tú lo haces, ese temor de Cristo significa que si tú lo haces con uno de la iglesia, con alguien que es del cuerpo de Cristo, con la cabeza misma lo estás haciendo. Con Cristo mismo lo haces. Si tú haces esto con conmigo lo haces. Con este pequeño, conmigo lo estás haciendo. No, mira ese temor, sino honor, me parece que es como... Honor también, honor es una palabra que me gusta mucho porque dignifica al hermano, es decir, servirle con honor. A Cristo. Exactamente. Pero reconociendo que Cristo es la cabeza de ese hermano, y si lo haces con él, lo haces con la cabeza. Si te metes con una parte pequeña del cuerpo, con la cabeza entera, te estás metiendo con Cristo mismo. Así que lo que haces por un hermano, la paga que haces por ese hermano la vas a recibir de Cristo. Ese reconocimiento lo vas a recibir de Cristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Empezamos. Relaciones entre iglesia. Unos a otros como iglesia. Versículo 21. Ahora, versículo 22. Las relaciones entre marido y mujer. La vida conyugal. Y esto es bien interesante. Escuchen pues. Pero ¿por qué te reís? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Repito, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Lástima que no vino Camila. ¿Hay alguna otra traducción que no implique sujeción o sumisión? Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. Esa palabra respeto es demasiado light para que suene agradable, es muy políticamente correcta. Es una traducción muy políticamente correcta para uno entender y no escandalizarse, pero la palabra aquí es sujeción y sumisión, literalmente. Pero ya vamos a explicar esto porque todavía no hemos ido al versículo que trata sobre los deberes del hombre con la mujer.
que son más terribles. Y ya vamos a ver. Lo que pasa es que quiero quedarme aquí un poquito para poder disfrutar. Las casas. Sí, pero afortunadamente este versículo ha sido tristemente descontextualizado. Y si tú vienes con un concepto o con un paradigma, bien sea o feminista o con un corazón dolido porque viste a tu mamá ser humillada, o a tu abuela, o porque en tu casa has visto una figura paterna muy terrible, de ogro, de troll, es complicado porque en tu corazón ya puede haber una fractura, puede haber una herida. Entonces cuando tú leas esto, no lo vas a leer a la luz del Espíritu, sino que lo vas a leer a la luz de la herida, porque la palabra de Dios se puede leer de muchas formas. Y si yo no me introduzco en la palabra de Dios pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine para entender qué es lo que está diciendo allí, entonces todo el contenido psicológico, traumático, todo el bagaje, todo el equipaje que yo llevo, ¿cierto? Es como una especie de filtro, son unos lentes que van a estar tan empañados que no van a permitir sacar la esencia de lo que él está diciendo acá. Está diciendo: casadas, estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Y cómo estamos nosotros sujetados al Señor, hombres y mujeres? Como cabeza. Es decir, como cabeza, con el honor y el respeto de una cabeza. ¿Qué hace una cabeza? Toma decisiones. Sigamos. Vamos, porque vamos a hacer el contraste. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es la explicación que les estoy dando. Él dice, el marido es la cabeza del hogar. Cabeza no significa mandar. Cabeza significa dirección. Es quien recibe la dirección de Dios. Aquí estamos hablando de alguien de la iglesia. No estamos hablando del mundo. El mundo no va a entender estas cosas. Esto le está diciendo a personas que ya caminan con Dios y que se supone que a los hombres que les están hablando, estos hombres reciben instrucción de Dios y pueden guiar un hogar de parte de Dios. Si tú no estás como cabeza alineado a la cabeza que es Cristo, mujer, corra. Me explico. Pablo, ¿para quién es esta carta? Para los creyentes. No, para la esposa. Ojo, quienes ya estén casados no estamos diciendo que huyan. Ojo, no empecemos aquí. No estoy diciendo eso. Estamos hablando quienes se vayan a casar, porque vos lo decís, Pablo, más desde el yugo desigual. Completamente. No lo decís a las personas. Porque Pablo está hablando en esos momentos a una familia, recuerden, alguien que cumple la identidad de cristiano. Esta carta va dirigida a personas que son creyentes. Los de Efesio, acuérdense que él en el primer capítulo les hablaba como personas cumplidoras, que él había escuchado que su fe era muy grande. Él está hablando a personas que caminan en la fe. Se supone que estos hombres que caminan en la fe reciben instrucción de Dios y saben quién es la cabeza, que es Cristo. Y de eso que reciben de Dios, de esa forma van a dirigir su hogar. Porque los dos no se pueden ocupar de las mismas cosas. Porque hay diferentes roles en la familia, espiritualmente hablando. Porque imagínense que hombres y mujeres tuvieran los mismos roles, entonces la familia se cae. Hay que separar tareas y hay que diferenciar misiones en la vida. No pueden pretender hacer todo lo mismo. Entonces sigamos que esto es interesante. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Esto de salvador de su cuerpo nos está induciendo una tarea o un deber del esposo. Y es, si Cristo es la cabeza y Cristo es el salvador de su cuerpo, quiere decir que Cristo como salvador cumple una función sacerdotal, lo cual también se puede llevar, como lo está diciendo y como lo está resaltando el apóstol, a la vida conyugal. Es el esposo, es el hombre, el sacerdote de la casa. Pero el hombre contemporáneo, alejado de Dios, también aleja a su mujer de Dios.
y a sus hijos de Dios. Son las madres, si vamos al contexto latinoamericano, son las madres las que le están enseñando a orar y a rezar a los hijos, a enseñarle las cosas de Dios. Ese no es el rol. El rol es que el papá, la mamá participa también ahí, pero esa cuenta Dios no se la va a pedir a la mamá, se la va a pedir al papá. ¿Y tú qué le has dado? ¿Qué no le has enseñado de mí? Ese es tu trabajo, ser el sacerdote del hogar. Y hemos cargado a las mujeres. Entonces las mujeres ya no solamente son las que trabajan, sino que también son las que le enseñan a Dios a los hijos. Y las que hacen todo. Sí, pues yo me perdí ahí. ¿Y por qué el papá y no la mamá? Pues, si no está el papá. Ya es diferente. Si no está el papá, es la mamá. Simple. Y si el papá no lo cumple. Y si el papá no lo cumple, queda sobrecargada la mamá. Pero es un valor agregado, pero de todas formas, no es el diseño original no es así. El diseño original es que el papá lo haga. Es que no está queriendo decir que la mamá no le pueda hablar al hijo de Dios, sino lo que Pablo decía, es una cuenta que le va a ser pedida al padre, independientemente la mamá le habla al hijo de Dios o no. En el espíritu, la misión del padre es enseñar. Los judíos lo sabían tan bien que por el papá no era la mamá la que le enseñaba Torah a los hijos. María no le enseñó la Torah a Jesús. José se encargó de Jesús hasta los 12 años y le enseñó la Torah. Cuando José va y presenta en su bar mitzvah, en su presentación al templo a Jesús, cuando Jesús entre comillas se pierde, pero él no se pierde, él estaba en los asuntos de su padre, porque ya José había cumplido su tarea de enseñarle, de llevarlo hacia Dios. Ya el niño a los 12 años, que era considerado la edad en que ya era posesión de Dios, por eso es que presentaban a los hijos al templo. Ellos lo presentaban al templo era porque ya cumplimos enseñándole como sacerdotes de la casa a Dios. Ahora ya le corresponde a ellos seguir caminando con Dios. Le pertenecen a Dios. Y eso no ha cambiado con nosotros como iglesia. Los hombres somos los encargados de enseñarle y llevar a Dios a nuestros hijos. La madre ayuda y sigue en ese mismo ejemplo, pero Dios no va a demandar de la madre. Si el padre no está, la madre lo ha de hacer, porque eso agrada al Señor y porque así ha de ser, porque hay que transmitirlo, hay que transmitir al Señor. Pero es misión del papá hacerlo. Dios va a demandar eso al esposo. Es una carga y el hombre se ha alejado de eso. No, enséñele usted a rezar al hijo. Pablo, entonces esa obligación va hasta los 12 años. No, eso en el mundo judío. Bueno, como padres siempre vas a estar intercediendo por tus hijos. ¿Qué pensaste? Entonces, cuando esto va a las mujeres que saben, no a las que estén ya casadas, porque uno puede llegar al evangelio y su pareja no ser una persona conversa, pero el apóstol ¿qué nos dice? Quédese como Dios lo llamó, no vaya a separarse de su esposo, porque la persona que esté caminando con Cristo va a santificar a la persona que no esté caminando con él. Ese es el consejo apostólico, no es que huya. Yo digo huya de, como estaba diciendo Luigi, de meterse en una relación con yugo desigual. Que yo como creyente, yo con identidad en Cristo, voy a negociar esa identidad y la de mis hijos. Entonces, ¿qué cabeza me voy a buscar? Una cabeza alineada con Dios para respetar, y es decir, una mujer creyente, ¿cómo va a respetar a un hombre que no esté alineado con Dios? Eso no tiene igual la interpretación forma. de una persona que no sea de la iglesia va a interpretar el sometimiento de la forma como que manda. con la mujer. Entonces ahí también lo hacía por referencia a que la mujer sí debe huir porque ese sometimiento huya. va a ser el mundo. Correcto, por eso decía que huya, estás en lo cierto. ¿Cómo? Pues eso también nos toca a nosotros. Sí, pero estamos hablando de la función sacerdotal. Ahí llora ahí también. Es que la palabra, no estamos hablando aquí de yugo desigual, aunque se puede tocar el tema, ¿cierto? Porque tiene que ver con el yugo desigual, pero eso aplica para hombres y para mujeres. Pues. Bien. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de un hombre caminando en el evangelio ideal,
un hombre alineado con Dios. Un hombre que no esté alineado con Dios va a ser una mala cabeza, va a tomar unas malas decisiones y no va a presentar a Cristo ni a Dios a sus hijos. O sea, no va a poder ser un sacerdote. Una mujer se debe conseguir un sacerdote, pues que cumple las funciones de sacerdote. El sacerdote es puente entre la familia y Dios, sacerdote del hogar. Pues creo que sobra pues decir. Como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Versículo 24. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, y como la iglesia, esto es precioso, y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Por eso es tan importante en una decisión matrimonial buscar una persona que verdaderamente tenga a Cristo como cabeza, porque si no tiene a Cristo como cabeza, ¿quién va a ser tu cabeza? Pablo, pero ahí eso se refiere a lo mismo que estabas explicando al principio de servir. Sí, claro. Es ese mismo, pero en el contexto de la pareja. Pero miren que una mujer, y esto lo vamos a explicar ahora, una mujer no va a servir si no admira, si no respeta. En el corazón de la mujer, bueno, aunque parece muy complicado, lo que pasa es que me siento en minoría. Si una mujer respeta y admira, una mujer se va a sujetar fácil. Si una mujer no respeta y no admira, no va a ganar, nunca un hombre va a ganar la sujeción de una mujer. Una mujer primero respeta y después ama. Entonces, y ese respeto y esa sumisión les va a fluir naturalmente. Va a ser algo natural. Por eso el trabajo del hombre debe ser buscar la sincronía con Dios para ser buena cabeza. Y muchas veces lo que Dios le ha revelado al hombre en oración, la mujer puede no estar de acuerdo. Y tienen que entrar en un consenso, en un diálogo. Y si no hay consenso, ahí sí toca el consejo apostólico y creer en la cabeza. Y confiar en la cabeza. Obviamente tienen que ser cosas alineadas a la moral, a la dignidad y al evangelio. Versículo 25. Y aquí viene la contraparte. A las mujeres no se les da fácil la obediencia porque está vinculada al respeto y a la admiración, y eso se puede perder muy fácil. Con una mala palabra, con una mala actitud, con un mal ejemplo, la mujer puede perder eso con mucha facilidad y recuperarlo es muy difícil. Y a los hombres, mire que a las mujeres nunca les dice ame a sus esposos, porque a las mujeres se les da fácil amar, se les da muy fácil como el amor y la entrega. Si hay admiración y si hay respeto, la mujer se entrega fácilmente. Lo digo en el buen sentido. Y si no existe esto, pues no va a haber ese amor. Pero a los hombres, mire lo que les pide. Versículo 25. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres. A las mujeres les pide respeto, a los hombres les pide amor. ¿Quién me ayuda con primera de Corintios capítulo 13? Miren lo que Dios le está pidiendo al hombre. Imagínense a un hombre. Si ustedes tienen una pareja, eso es lo que Dios les está pidiendo a su pareja. Si no la tienen, eso es lo que le está pidiendo a quien van a tener. 1. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, soy como bronce que caridad es igual a amor. O címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de la profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Amor, sí. Ya podría yo repartir todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente y bondadosa, la caridad no es envidiosa, no es jactancia, es decorosa, no busca interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de las injusticias,
se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acabará nunca. En cambio, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas y desaparecerán la ciencia. En realidad, nuestra ciencia es parcial y parcial nuestra profecía. Ahí está bien. Pero el amor no cesará. Bien. Son más de 14 manifestaciones del amor. Eso es lo que Dios le está pidiendo a los hombres que tengan con sus esposas. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros como hombres amar? Porque mientras estamos en el enamoramiento, que es en el amormiento, normalmente el hombre hace todo eso. Se presenta detallista, Se pone la 10, pues, en pocas palabras. se pone la 10 como en términos de Luigi. Es el mejor, lo da todo, es muy fácil. Para un hombre enamorar es muy fácil y conquistar a la mujer mientras estás en el enamoramiento es el hombre perfecto. Digamos que yéndole bien le dura más de 7 meses. Normalmente dura 6 meses bioquímicamente en el enamoramiento. ¿Qué queda después? Como 2 años. Eso es muy bien, récord. ¿Qué pasa con ese enamoramiento? Eso no es amor. Eso es simplemente una atracción de la carne. Es el primer acercamiento, es la primera fase para que se consolide un amor de pareja, el enamoramiento. Y queda 1 Corintios capítulo 13, porque el hombre no se le da fácil amar o seguir amando una pareja ya cuando la conoce, cuando pase de la fase del enamoramiento. Y vas viendo yo siempre digo, pongo el ejemplo de la vecina, y vivo rodeado de viejitas, no hay problema. El problema es que pasa la vecina y ya estás mirando a la vecina. La otra que incluso no es tan bonita, que puede ser como tu esposa, puedes tener la esposa más hermosa del mundo, pasan los 6 meses, te acostumbraste. Y ves a otra que no es quizás tan bonita y te atrae, y a otra, y así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios conoce nuestra naturaleza de hombres. Dios la sabe y nos dice: ame. Si usted es iglesia y tiene la identidad que hemos venido hablando en Efesios, ame. Sepa que es una orden amar a su esposa. Ay, pero es que a mi esposo le tiene que nacer amarme. No le va a nacer. Al hombre no le va a nacer amarlas. No le va a nacer. Perdónenme si los estoy haciendo quedar mal a todos. No nos va a nacer. Bájense de esa nube. No nos va a nacer amarlas. Si Dios nos está pidiendo amar, es porque no nos va a nacer. Pero gracias a Dios es así. Porque el verdadero amor se perfecciona en las decisiones. Y el amor es una sustancia que se produce a través de la voluntad. El amor no es una emoción. El amor produce emoción, pero no es una emoción. Pablo, y eso es también por el nivel de razonamiento que tiene el hombre, que se le hace difícil amar. Puede ser, algunas veces también puede ser eso, o porque no tiene actos de amor, no usa su voluntad para amar. La voluntad, el amor es acción, el amor es un verbo, es una acción. El amor no es una abstracción, no es una abstracción. Es una sustancia que se produce, y quien la produce con su pareja, que primero se enamoró y después la amó. Ese amor, esa sustancia se incrementa y crece y va creciendo cada vez. Y se va produciendo un efecto, un centro de gravedad de amor, y se va haciendo más fácil el amar. El amor no es costumbre, no es costumbre. La costumbre es conformarse y racionalmente decir: me conviene estar acá, ya me acostumbré a una persona. No, el amor es una decisión continua, es una sustancia que se produce todos los días. Y Dios le está diciendo al hombre masculino, eso también aplica para las mujeres obviamente, pero al hombre lo está obligando a que la produzca, porque sabe que una vez pase de la fase del enamoramiento, entra en esa fase peligrosa de no soy tú, soy yo.
Entre más egoísta sea. Correcto, peor todavía. Y le obliga, como en qué manera. Cuando digo obligar, es decir, es una ordenanza, es decir, vosotros los maridos amad a vuestras mujeres, es un imperativo. Que le va a pedir cuentas de eso. Es lo mismo que hablaba Pablo ahorita, De la las responsabilidad que tiene el hombre de enseñar a sus hijos. La mujer también tiene que amar, pero a quien le va a pedir cuentas de eso es al Le hombre. va a decir, además, se dice incluso, trátala como vaso más frágil. Le dice también Dios, les dice, y tratadlas como vaso frágil. Vaso frágil no significa que sean merengues revejidos. Lo que les está tratando de decir es que su psiquismo emocional, una palabra cuando tú se la dices a tu pareja, hace 2 veces más efecto en una mujer que en un hombre. Se lo toman más en serio. Claro que hay hombres con hipersensibilidad también, ¿cierto? Vosotros los maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Y miren que no está diciendo eso sobre los hijos. Está diciendo sobre su esposa. Si tú estás en alta mar y de pronto te quedas solamente con un salvavidas y la posibilidad de salvar a tu esposa o a tu hijo, ¿a quién salvas? Ya estuve con una controversia con él, yo le dije que se ahoguen los hijos. Oye, es que tiene que ser así. No se asuste. No. Así es. Tenemos más que después. Suerte, Rob. En las prioridades de Dios, escuchen esto, y esto le va a doler mucho a las mujeres por el afecto natural que tienen un afecto natural incluso enfermizo por los hijos y nocivo. Oye, a los hombres también. Y a los hombres también, a nosotros también. Es más importante en la vida espiritual tu pareja que tu hijo. Eso que mis papás se mueren los hijos más. Pero eso no constituye pecado. No. Pues si uno escoge a los hijos, pues no constituye pecado, simplemente son recomendaciones. Tu hijo es un comodato. Está prestado, es un préstamo de consumo, de uso. Y tu pareja es una sola carne. O no metamos. Nos vamos todos. Nos vamos los tres. Todos. Así como en el Titanic. Obviamente puse un ejemplo exagerado, pero es para llevarlos con ese ejemplo, con ese extremo, es a pensar en que nosotros tenemos, por el afecto natural, espiritualmente, nuestros ojos distorsionados. Nosotros estamos viendo la vida, viendo al mundo, la relación familiar con ojos de la carne, no con ojos del espíritu. Eso es lo que pasa. Y no queremos aceptar los ojos del espíritu, porque la carne se resiste a lo que es del espíritu. Bueno, pero sí es bueno tener ese tipo de conversaciones en la pareja. Correcto. Porque finalmente eso es lo que usted tiene que decir. Uno nunca sabe qué planes tenga Dios a él. Yo lo hablé con mi esposa y me dijo, te prefiero a ti y amo mucho a David. Y lo quiero mucho, pero David se nos va y yo me voy a quedar contigo compartiendo la vejez. Igualmente yo le dije, te amo más a ti que a mi nuestro hijo. Y así va a ser, porque esa es la visión del espíritu. Yo no quiero pensar como la carne, sino como el espíritu, porque pensar como el espíritu y vivir en el espíritu es libertad. Vivir en la carne es estar atrapado. Después llega el hijo al que le depositaste tanto tiempo. Yo siempre estoy poniendo el extremo. Esto no es que les vaya a pasar, es un extremo para que contrastemos. Si tu ojo peca, arráncatelo. Es la forma en que uno lleva al extremo y se confronta en qué punto está uno. Si frío, si caliente, si tibio. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que nosotros debemos de tener la visión que Dios tiene de la familia. De esa manera el mundo va a ser mejor. La visión y el plan original. Obviamente Dios va a proteger a nuestros hijos. Y si oramos por nuestros hijos, Dios los va a proteger. Pero entendamos que nuestros hijos son prestados, no son nuestros. Nuestra pareja sí es nuestra, dice, y ya la esposa es del marido y el cuerpo de la mujer es del marido y el cuerpo del esposo es de la esposa. Pero nunca dice que los hijos son tuyos.
es muy duro por el afecto natural. Esa semana nada más con una compañera de la oficina teníamos esa discusión y yo Sí. decía, tienes que amar más a tu esposo, es primero tu esposo porque son una sola carne, Sí. el hijo es prestado. Y me dice, como no has tenido hijos, no me entiendes. Y yo le dije, por eso estoy aprendiendo de Dios, porque quiero entenderlo tanto así, que el hijo es prestado, que es primero el esposo, que se convierte en una sola carne y que el hijo es pues como esa perdonita que sale. También no me das a entender porque no has tenido hijos. Yo entiendo. Me vas a entender cuando los Y eso no tengas. es fácil, esto no es de digerir fácil, pero es que al hijo es muy fácil quererlo. Porque es que el hijo tiene la connotación de lo que el apóstol Pablo llama el afecto natural. Pero es que el afecto natural no es amor. No es amor, es afecto natural. Es un instinto. Claro. No es amor. Yo puedo tener un instinto de afecto natural hacia un hijo y no amarlo. Y no amarlo. Y hay una línea muy difícil de entender, porque si no tuviéramos ese instinto con un berrinche de un niño a los 6 meses sin dejarlo dormir a uno, ya esas almohadas hubieran hecho de todo. O me equivoco. No tiene que... Es una prioridad, es simplemente una prioridad. Pero la prioridad no es de competencia, y qué bueno que me haces la salvedad. Es simplemente, ¿qué quiere decir prioridad? Que yo debo de entender la perspectiva de que un hijo es un préstamo que Dios me hace para instruirlo y prepararlo para la vida. Que mi esposo soy yo. Es entender eso. Si yo entiendo eso, ya, si hago esa disección, yo ya puedo entender qué lugar darle a todo, a cada uno sin necesidad de competencia. No significa a ti te voy a dar más dosis de amor, esposo, a ti no porque eres hijo, eres un segundón. No se trata de ese escalafonamiento, y qué bueno que lo has dicho para poder aclarar. El matrimonio es un contrato con Dios y con la esposa. Pablo, pero volviendo al 25-26. Que vamos a seguir en el 25. Eso. Volviendo a eso. Dime. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿se tiene que quedar ahí en mal porque sí? O sea, si no lo quiere. No entendí eso que estabas explicando. ¿Qué quiere decir? No entiendo. O sea, pues tiene que o sea, vos dices que el amor no le nace. No, estoy llevando a lo extremo. A nadie de hecho le nace el amor. A nadie de hecho le nace el amor. El amor de Corintios 13. El amor novelesco le nace a todo el mundo, ¿cierto? Y todo el mundo tiene una reciprocidad. Tú hiciste esto por mí, yo te doy un detalle. Hay un sentimiento de gratitud y a eso le llamamos amor. Pero ese amor, ágape, hay amor eros, hay amor fileos y hay amor agapao o ágape. En griego eros significa el amor enamoramiento, que es simplemente el amor instintivo, es el afecto natural de una pareja que se atrae por primera vez. El amor fileo es el amor de amistad, ¿cierto? Es el amor de fraternidad, que es un amor más puro que el eros. Es más puro porque es más desinteresado. Uno le hace un favor a un amigo sin esperar nada a cambio. Incluso el amor, en el enamoramiento uno está esperando a cambio la posesión del otro. Y yo te doy un detalle, pero el otro no me da detalle en esa fase de enamoramiento, entonces yo me siento violentado, porque es un amor es como interesado, no es amor, es eros, por eso se llama eros. Y el amor ágape es el amor que se entrega, que se da, que es el de Corintios capítulo 13. Cuando nuestro Señor en el Evangelio de Juan le dice a Pedro que si me amas, él expresa ese amor en las tres fases que los griegos conocían: eros, filio y ágape. La nueva categoría es caritas, entonces. No, caritas es el amor en general, pero los griegos utilizaban, porque eran maestros de la palabra, ellos utilizaban muchos conceptos para diferenciar, palabras para diferenciar las cosas, porque si uno dice amor, amor puede ser cualquier cosa, entonces ellos utilizaban diferentes frases. Los hebreos no tenían, por ejemplo, tantas palabras, entonces por eso el griego le hizo tanto bien al Nuevo Testamento, que es tan moralizante. Entonces, ¿qué pasa? No es que el hombre, ese ágape no le nace a nadie, ni al hombre ni a la mujer, pero especialmente al hombre le está diciendo: ame a su esposa, porque cuando a usted se le baja ese enamoramiento, usted queda en ese triste espacio en el que cualquier cosita lo hace poner pies en polvorosa. Pero ame, y si usted ama y genera esa sustancia de amor, usted va a notar el regalo y el don que tiene al lado, verdaderamente. ¿Sí me hago entender?
Entonces no es que se quede, es que ame y va a entender la libertad y a conocer verdaderamente a la persona que tiene al lado, de verdad. Y va a ser feliz. El amor te hace feliz, genera felicidad en la pareja, ese amor de ambos. Vosotros los maridos amad a vuestras mujeres, imperativo, como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, es decir, entregando su vida por ella. La vida del hombre debe ser en pos de su mujer. Y es difícil de cumplir, por eso es un imperativo. Es difícil de cumplir. Cuando digo difícil de cumplir es porque dar la vida con una persona que estás peleada, con la que tenés diferencias, con la que tenés rencillas, con la que puedes considerar que no tiene la razón en un montón de puntos que sí consideras que la puedes tener tú, ahí es difícil dar la vida, ¿cierto? O cuando empiezas a conocer los defectos de una persona, dar la vida se te va a costar más, y ahí está la dificultad. No en no quererlo. Versículo 26. Para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, como sacerdote del hogar, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Un hombre que camina en el Evangelio debe ver a su esposa como un lienzo del cual Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hizo con ella? Con tus palabras la santificaste, con tus palabras la ayudaste a crecer, con tus palabras la apoyaste, o con tus palabras la hiciste menos que tú, le golpeaste, le heriste, o cómo se la vas a presentar a Dios. Entonces miren esto tan hermoso como Dios presenta a la pareja, como dándole la responsabilidad al hombre de, mire, yo voy a pedir cuentas de las heridas de su pareja. Yo le voy a pedir a usted cuentas de eso. ¿Cómo me la va a entregar? Piensen que usted me está entregando algo a mí. Cuídela como si usted me la estuviera entregando a mí. Yo se la entrego a usted para que usted me la devuelva mejor. Y la mujer va respondiendo a eso que el hombre va haciendo con ella. Una buena mujer. Estoy hablando de una mujer también caminando en el Evangelio. Va a responder a eso. Y va a ser dócil y también va a sacar lo mejor del hombre y lo va a respetar. Y un hombre cuando se siente respetado, ama también, se da más fácil. Cuando el hombre no se siente respetado, es muy difícil. Puede incluso tener acercamientos, caricias, pero si el hombre ve que no hay como un respeto, o que hay una especie de burla, o que no es tenido en consideración una alta estima por parte de la mujer, ese hombre va a sentir algo en el corazón. Puede que no lo manifieste, pero algo en él va a hacer que la relación sea más tosca. El hombre necesita ser respetado y la mujer necesita ser amada. Los hombres también necesitan ser amados y las mujeres respetadas, pero en nuestra condición de género se dan como esas dos circunstancias, como esas dos necesidades en cada uno. El hombre respeto y la mujer amor. A fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama, miren todo lo que le está diciendo a las mujeres, a los hombres. Miren todas las responsabilidades que le están poniendo a los hombres, de cuántas los hombres nos hemos salido, nos hemos abstraído, nos hemos salido de esta circunstancia, de esta responsabilidad. Y miren cuántas mujeres están tomando el papel espiritual que le corresponde al hombre, porque el hombre se ausentó de el hombre como iglesia. Ahí entonces, Pablo, el deber de la mujer es orar para que Dios organice los roles en el hogar. Sí, porque la mujer edifica la casa, la mujer virtuosa. ¿Recuerdan cuando estudiábamos Proverbios? ¿Qué pasó por acá? ¿Un insight o qué? Dice, debe amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Wow, claro. Y nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia. Esa es una responsabilidad espiritual del hombre. Porque somos miembros de su cuerpo.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Ese dos en una carne es lo que cambia la prioridad del hombre respecto al hijo. La prioridad en cuanto es que eres tú mismo y es tu compañero de vida, de viaje, tu unión espiritual. El hijo puede parecerse más a ti, tener tus ojos, tu cara, hablar y caminar similar, pero es menos espiritualmente en unión a ti que tu pareja. Por lo tanto, hay que saber diferenciar, no competir. Pablo, yo pienso que para eso ayuda mucho como pensar en uno cómo es ahora con los papás. Porque es que uno se desliga, Sí, o sea, total. ya no es como que, pues, o sea, a pesar de, pues, por ejemplo, Dios a mí me ha enseñado a estar muy ligada a ellos, ¿cierto? Porque yo todavía estoy soltera, pero igual uno, pues, uno vive su vida, uno toma sus decisiones y uno de los papás, pues, ya los aparta mucho, o sea, y ellos Para siguen uno, estando claro. juntos. Sí. O sea, si uno lo piensa desde ese punto, no pensándolo como el hijo, sino uno como es como hijo con los papás, uno ahí se le va a facilitar más, porque es que un niño chiquito es muy difícil como de soltarlo en la mente como con esta... Sí. Con eso que estamos aprendiendo. Para las personas eso es como muy difícil de entenderlo, pero cuando se va como a la verdad y a la realidad de la vida, cuando es adulto, ya los papás, Claro. pues... Es correcto, incluso no implica soltar al niño, porque el niño, Dios también nos obliga a amar a los hijos y a todos. Pero lo que pasa es que simplemente se da como un afecto natural, no te tienes que esforzar para amar a tu hijo, eso se te da tan naturalmente. Pues amarlo en el sentido biológico y también, como lo define Corintios, también hay que hacerlo. Pero hay que ser conscientes que él va a tomar alas y va a volar, ¿cierto? Y tu pareja la vas a tener al lado, si la tienes, si no, pues camina firme en el Señor. Y serán dos en una carne. Gran misterio este. Cuando el apóstol Pablo dice gran misterio, es porque ni siquiera él mismo alcanza a comprender la dimensión de lo que es una pareja, de la unidad, porque como dos personas tan diferentes pueden unirse en el espíritu. Pero en la perspectiva de Cristo, gran misterio este, pero en la perspectiva de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Es la síntesis. Mujeres, respeten a sus maridos, hombres, amen a sus esposas. Esa fue la revelación que el apóstol Pablo recibió de parte de Dios para decirle respecto a la vida conyugal. Pablo, y entonces pues yo no estoy casada, sino que... pero por ejemplo, si uno ya se casó sin conocer de Dios, sin caminar con Dios, ¿cierto? Y uno llega a Dios y de pronto el esposo no. Es muy normal eso que ocurra. Sí, pero pues entonces el esposo no va a tener esa misma revelación. Pues uno como esposa podría estarlo aprendiendo, pero el esposo no, y es la cabeza. Entonces, El esposo fue muy de buenas, porque por medio de la otra mitad se irá santificando. De lo bueno que pasa contigo en Dios, de eso bueno le vas a transmitir a tu pareja. O sea, no significa voy a dejar, como él no es converso, lo voy a dejar, todo lo contrario. Lo tienes que amar y respetar. Obviamente, en las cuestiones que atañen a la iglesia o a tu propia dignidad, no renunciar a tus principios. Si te va a proponer hacer cosas que quizás tú ya no puedes hacer, o vamos a emborracharnos, o vamos a tal parte, o hagamos esto y lo otro, y tú sabes que eso no agrada al Señor, le vas a decir que no. Ahí no puedes respetar, porque ya está por encima de Dios, ¿no? Del consejo evangélico. Y eso pasa todo el tiempo, con hombres y con mujeres que llegan al evangelio y su pareja tarda más tiempo en llegar al evangelio, y es un camino difícil, pero igual aplica. Hay que respetar hasta donde se pueda, dentro de los parámetros normales, y el hombre igualmente hay que amar a su mujer, así sea inconversa, así no camine con Dios, así crea que todo esto son pamplinas y palabrería.
el respeto y el amor. Si uno como mujer casada es consciente y de lo que es el respeto a un hombre, tiene una llave muy importante para hacer llevar bien un hogar. Y si un hombre es consciente de la necesidad de la expresión del amor a una mujer, de ese amor desinteresado, de ese cuidado, tiene una llave muy importante para que esa relación marche bien. Ya tienen los dos ejes para que haya un buen centro de gravedad en ese matrimonio. Bueno, una pregunta. Ahora vamos a la relación de hijos y padres. Es un caso pues como muy común que hay muchas mujeres que aman a sus hijos por encima de Dios. Eso sería algo... Eso es idolatría. Pecado. Eso es idolatría. Sí, claro. Idolatría es poner cualquier cosa por encima de y Dios. es muy difícil hacerle entender a la persona pues que está cometiendo ese... Sí. Uno cree que idolatría es adorar una estatua con cachos que brama cuando uno le pone un bebé ahí ardiendo. O un equipo de fútbol. Tu idolatría puede ser el dinero, el hijo, puede ser cualquier cosa. El mismo cuerpo. Cualquier cosa puede ser idolatría. Cualquier cosa que yo ponga por encima de Dios es un ídolo. Ídolo no es una estatua de barro. Ídolo es cualquier cosa que yo ponga por encima de Dios. Eso es un ídolo. Ahora ya a nosotros como hijos, porque todos somos hijos, ya también en las relaciones como iglesia, como vida conyugal, ahora como entre hijos y padres, también hay una palabra del Señor para nosotros. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir que esto es justo? Que esto es acorde a la voluntad de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La obediencia hacia los padres, que es la honra, es honrar. Él simplemente está repitiendo el mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Ese honrar a padre y madre es respeto y obediencia. Ese honrar no es mientras estás en el hotel, mientras estás en la casa de los padres. Ese honrar es desde que naces hasta que Dios los llama a su gloria. Eso es, se debe honrar a los padres. ¿Qué es honrar? Es respeto. Pero dice, honrar en el Señor. No podemos honrar o hacer algo por honrar a un padre que vaya en contravía del Evangelio. En eso no lo vas a honrar, en eso vas a deshonrar a tu cabeza, que es el Señor, que es Cristo. Por eso esta palabra va mucho a colación, sobre todo en el mundo de las conversiones. En la época de nuestro Señor hay una palabra que ha sido malinterpretada cuando Él dice: yo no he venido a traer la paz como ustedes piensan, yo he venido a traer la guerra y la espada. Son palabras de nuestro Señor, textuales. Y padres se irán en contra de sus hijos, hijos en contra de sus padres. Pero miren, esto se ejemplifica muy fácil. Cuando las personas judíos de nacimiento escuchaban a Felipe el Evangelista predicaba a Cristo, oraba por un enfermo y ese enfermo se sanaba. Y un judío que estaba allí ve a Felipe y le dice: yo quiero de eso, yo quiero conocer de eso, ¿ustedes cómo tienen ese poder? Él dice: ese poder es el poder de Jesucristo, que resucitó entre los muertos y que es el mismo Mesías que nos fue prometido y que el profeta Isaías ya había hablado de él y que Moisés ya había hablado de él. Y esa persona se convertía, ese joven, y llegaba a la casa lleno del Espíritu Santo, contento, a contarle a sus padres judíos lo que había hecho. Y lo primero que iba a recibir era una bofetada de parte de su padre. Su madre se iba a poner el velo y se iban a ir a orar y a llevarlo al Sanedrín o a llevarlo donde algún maestro de la ley para que lo adoctrinara y lo purificase. Eso es la espada, eso es la guerra, porque el Evangelio, las buenas nuevas, no todos las van a aceptar y no todos las van a recibir bien. Si tú eres de una familia musulmana, escuchas del Señor, recibes una inspiración de Dios y Dios te llama a la vida de ser hijo de Dios y eres de una familia musulmana, imagínate tú después contarle a tu familia que has recibido a Cristo. Si no, te apedrean, te desheredan y hay espada. Entonces el Evangelio es paz de Dios con los hombres, pero entre los hombres es espada. Entre los hombres no es paz, con Dios es paz, pero entre los hombres
es contradicción, porque el mundo no acepta el mensaje y nosotros estamos dentro del mundo, y el mundo y nosotros entramos en contradicción, en conflicto continuamente. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, parafraseando Éxodo y Deuteronomio, como dice el primer mandamiento seguido de promesa. Es decir, no es que sea el primer mandamiento, sino el primero con promesa. Versículo 3: para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres. Entonces miren que aquí el apóstol Pablo complementa. Repite lo mismo, enseñarle a Dios a los hijos. Exactamente. Y miren, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor. Una cosa es criar en disciplina y otra cosa es exasperar. ¿Qué es exasperar? Es estarles diciendo lo mismo, como estar encima de una persona todo el tiempo. La cantaleta es una forma de exasperar. ¿Cierto? ¿Qué es cantaleta? Es una persona que no tiene autoridad. ¿Qué es la cantaleta? Es la manifestación de una persona que quiere que cumplan sus reglas sin autoridad. Una persona con autoridad no tiene que decir cantaleta. Quiere decir que has perdido tu autoridad. Si te has visto envuelto o envuelta en la cantaleta, significa perdiste autoridad. O que tus hijos no están siguiendo y no te están honrando. O también que los estás exasperando. Entonces cada quien que se evalúe según su condición, bien sea padre o bien sea hijo. ¿Estamos exasperando a nuestros hijos o los estamos criando en disciplina, que es diferente? Hay una diferencia muy grande entre criar con disciplina y exasperar. Hay una línea muy delgada. Ayer tuvimos una charla muy bonita sobre los padres y sobre los hijos en el grupo. Se podría hablar mucho sobre qué significa exasperar. Versículo 5. Ahora ya en las relaciones sociales, ¿cierto? Iglesia, familiares, sociales. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, como Cristo, con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón. Cabe resaltar que aquí la palabra siervo es como aquel esclavo que era permitido en ese tiempo. No nos escandalicemos que el Señor está regulando estas relaciones sociales. El paradigma iba a cambiar conforme la revelación fuera a entrar en el mundo, y la revelación es progresiva. La revelación no nos llegó de tajo, sino que va siendo progresiva. Gracias incluso al judeocristianismo es que se abolió la esclavitud. Los principios de Occidente están todos fundamentados, las bases, y esto lo reconocen desde los sociólogos más ateos, psicólogos evolucionistas o los que te quieras imaginar, pero las bases y los principios de la sociedad occidental están fundamentadas en el Evangelio, en el judeocristianismo. Y gracias al judeocristianismo es que la esclavitud se abolió. Los principios de esta libertad nacen de los principios espirituales del cristianismo. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, como Cristo, con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo, como buscando agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como quien sirve al Señor y no al hombre. Esto aplica para nuestro trabajo. Esto sí que es difícil, considerando que a cada uno le retribuirá el Señor aquello bueno que hiciere, tanto si es siervo como si es libre, si es esclavo como si es libre. Es decir, aplica para el libre y para el esclavo, ser obedientes y hacer las cosas como para el Señor. Versículo 9. Y vosotros, amos o patrones, haced lo mismo con ellos, dejándoles de amenazas, considerando que en los cielos está su Señor y el vuestro, y que no hay en él acepción de personas. ¿Qué quiere decir? El que mire por encima del hombro
aquel subalterno, ese está mirando por encima del hombro, a Cristo, que es el mismo Señor del uno y del otro, y que no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir que no hace acepción de personas? Que para Dios no importa tu categoría social. Dios ve tu corazón y tu espíritu, a Él no le interesa. A Dios no va a tratar de una forma diferente al poseído que al desposeído, el letrado del iletrado. No tiene categorías para tratar a las personas. Solo quien se acerca con fe y quien no. Esa es la única categoría. Quien se acerca con fe se acerca a Dios. Quien se acerca sin fe no se puede acercar no se ha acercado a nadie. Bien. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a entrar en un tema también interesante. Por lo demás, es como para cerrar el tema de las relaciones sociales e introducir nuevamente a nosotros como identidad y a la iglesia, nos va a explicar, una vez tú tengas esa identidad y tú camines en tu identidad como cristiano, ¿dónde estás verdaderamente parado como cristiano? Ahora, ¿qué es lo que te va a rodear en el ámbito espiritual como cristiano? Salgámonos ya de la mujer, del hombre, de amar al hermano. No, nosotros desde nuestra posición, desde nuestra trinchera como creyentes, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué es lo que verdaderamente nos afecta? Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir a las insidias del diablo. Entonces, ya considerando la estructura del hombre, el apóstol Pablo va a utilizar una analogía con la armadura, con el atavío de un soldado romano, ¿cierto? Y cada palabra que él utiliza, cada expresión, tiene un sentido. El hecho de que va a hablar del yelmo, va a hablar de la coraza, va a hablar del cinturón, va a hablar de las sandalias o de las botas, las grebas, tiene significación y tiene sentido, no está ahí al azar, no fue dejado al azar, esto fue meditado y fue revelado. Entonces sigamos, entonces dice, confortados en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir a las insidias del diablo. O sea, nuestro enemigo ya aquí nos está anunciando, cuando tenemos la identidad de como cristianos, nuestro enemigo no es el mundo. El mundo es a lo que no nos debemos parecer, pero y el mundo no es consciente de sí mismo. El mundo no es una entidad consciente. No es como que el mundo sea como una especie de inconsciente colectivo que diga vamos a atacar a los cristianos y puedan maquinar cosas. El mundo simplemente es aquello que no es el reino al cual pertenecemos, es la ciudad a la cual no pertenecemos, ni de la cual ya tenemos la ciudadanía, ni debemos estar allá en ese lugar. Que no es nuestra lucha, versículo 12, contra la sangre y la carne. Una vez tú adquieres tu identidad como creyente, te vas a dar cuenta que tu lucha no es en este mundo. Tu lucha, tu guerra, tu batalla es espiritual. Que la lucha por el reino de un ciudadano del reino, alguien que camina verdaderamente afianzado en quién es, va a descubrir muy prontamente, yo lo que estoy enfrascado acá es en un conflicto espiritual. Esto no es del mundo, esto es espiritual. Sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en los espacios celestes. Los cielos, nosotros a veces tenemos la concepción de que los cielos es como lo bueno, cielo sinónimo de algo bueno, y en realidad es así. Sin embargo, en la concepción judía había unos rangos, una categorización de cielos.
partiendo de, habían 7 cielos, existen 7 cielos, entendiendo que la tierra es como el primer cielo, ¿cierto? El segundo cielo es una esfera espiritual donde habitan los demonios. En otra parte se refería a espíritus del aire, ¿cierto? Sí, cielo, aire, está bien. Esos espíritus del aire, o aquí hablan de espíritus, son los dijin. Los dijin son los demonios. Demonios, entidades demoníacas. Los que nuestro Señor expulsaba de los cuerpos de los poseídos. Entonces, de este mundo tenebroso contra los espíritus del mal que habitan en los espacios celestes, refiriéndose a ese cielo donde habitan los demonios, porque los demonios no pueden estar en el hábitat o en el cielo de nuestro Señor. Entonces, simplemente esa categorización de cielos es para diferenciar que los demonios están en una especie de cielo, ¿cierto? Que están como en el aire. Y como en este espectro invisible, ¿no? Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo, os mantengáis firmes. Versículo 14. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Normalmente los pectorales romanos eran las armaduras romanas, a diferencia de las anglosajonas o por ejemplo la de los teutones, que eran los caballeros alemanes o los guerreros alemanes de la Edad Media, eran muy ligeras y eran muy bien concebidas. También sus espadas, estas espadas cortas que utilizaban los gladios o las espadas cortas de los romanos, eran espadas muy versátiles, igual que las lanzas, para hacer todas sus formaciones y esto. Y gracias como a esa indumentaria militar, ellos pudieron vencer a muchos en las batallas. Entonces miren, estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La coraza era una coraza ligera. ¿Qué es la verdad? Revestida la coraza, vuestros lomos con la verdad. Jesús es la verdad, pero debemos procurar encontrar la verdad en todo lo que hacemos. No nos engañemos, busquemos la verdad. Si somos buscadores de la verdad, vamos a resistir al enemigo. Si queremos descubrir la verdad de nuestras actitudes, de por qué hacemos lo que hacemos, de si tengo o no la razón, y capaz incluso de declinar a tener la razón, porque todos tenemos casi que una especie de obsesión por tener la razón. Y en la vida en pareja sí que se ve esto, la obsesión de cada uno de nosotros por tener la razón por encima del otro. Si tú eres un buscador de la verdad, no buscas tener la razón, buscas encontrar la verdad. Y esto te va a sacar de muchos aprietos espirituales. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia. Procurar la voluntad de Dios, esa es la verdadera justicia. Y calzados los pies, acción. Por eso están los pies y por eso son las botas del romano. Y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Yo nunca voy a ser un soldado si no estoy dispuesto a caminar y a extenderme al otro. Voy a ser presa fácil del enemigo. Si yo no soy una persona que va a expresar a Cristo, que va a evangelizar al otro, que va a anunciar la palabra, yo no soy un soldado de Cristo. Y estoy a merced del estupor, de la desidia, de ser el oidor espiritual, el que simplemente escucha. Y a Satanás le fascina los oidores, le fascina llenar las iglesias. A él no lo perturba eso. A él le fascinan los oidores, los que escuchan y no hacen nada, porque esos hacen quedar doblemente mal a la iglesia. A él le encanta llenar a la iglesia de gente con unas orejotas gigantes escuchando todo el tiempo y que no hacen. Eso es estar desprevenidos. Yo puedo llenarme de mucho conocimiento, puedo procurar cumplir muchos devocionales, pero si yo no estoy presto a la necesidad del otro, si yo no sé lo valioso que es el evangelio y cómo le puede ayudar a otra persona, entonces yo estoy desprotegido. Mi armadura está incompleta.
y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Verso 16, abrazad en todo momento el escudo de la fe. La coraza es la verdad. ¿Qué protege la coraza? ¿Qué protege la coraza? Hablando en términos completamente naturales, carnales. La coraza es el pectoral, el corazón. El corazón. La coraza es esta parte de acá, es el pectoral. Involucra también la parte de la espalda. Pero la coraza protege el corazón. La verdad protege tu corazón. El corazón, un corazón sano procura la verdad. Un corazón enfermo procura tener la razón. Procuremos la verdad, no tener la razón. Uno puede tener argumentos muy buenos para tener la razón y convencer a otro, a un amigo, a la pareja, a nuestros padres, para justificar nuestras emociones. Entonces voy a justificar por qué me siento mal con una cantidad de razonamientos muy interesantes. Pero si procuramos la verdad, nos vamos a dar cuenta que quizás, pese a que tengamos argumentos muy buenos para justificar uno u otro acto, una u otra emoción, si procuramos la verdad, la vamos a hallar. Y ahí vamos a estar listos para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, nos prevenga y haga cosas a favor. Y ser libres. Vamos a estar, mejor dicho, listos para que el demonio no pueda tirarnos dardos al corazón, si buscamos la verdad. 2, prestos a evangelizar. Entonces tenemos coraza, justicia. La justicia. Perfecto. Y ahora el escudo de la fe. ¿Por qué la fe es un escudo? Sin la fe yo no puedo resistir. Si yo estoy pasando por un día malo y no tengo fe, ese día malo me va a atropellar. Ese día malo me va a hacer caer en la desesperanza. ¿Hay algún ochentero aquí que se vio La Historia Sin Fin o leyó el libro? ¿Se acuerdan del caballito que ponía a llorar a la gente cuando se hundía en el pantano de la desesperanza? Artax se llamaba, ¿cierto? Sí. Y se hundía en el pantano de la desesperanza porque no tenía por qué luchar. Y es que la falta de fe es desesperanza, es no esperar. La persona se queda quieta, impávida. Y una persona quieta, ese quietismo de no saber porque no tengo algo más grande por lo que esperar, por lo que creer, va a hacer que yo esté completamente desprotegido. Sin esperanza, sin escudo, soy completamente vulnerable a las acechanzas del demonio. Y cuando esté pasando por una circunstancia dolorosa de mi vida, voy a creer por esa desesperanza que Dios no está, que yo estoy solo, que el evangelio es un engaño, que lo que hizo Dios por mí de pronto fue darme la salvación, pero estamos en este valle de lágrimas aguantando simplemente hasta morir y encontrarnos con Él cuando pase este sufrimiento tan terrible. Eso es la desesperanza. Entonces el demonio va a aprovechar esa circunstancia y te va a decir todo eso malo que estás pensando, sí, eso es verdad, sí, eso es verdad, y estás completamente desprotegido. Completamente desprotegido. El escudo era parte fundamental de la estructura militar de los romanos. Era parte de su éxito. Las formaciones de escudo que ellos tenían. No les entraba nada. Los bárbaros no podían, por más fuertes los celtas, los bárbaros, los germanos, cuando atacaban a los romanos no podían, por la estructura militar. Y las famosas falanges que hacían y cómo se cohesionaban con sus escudos, unos escudos muy bonitos. Pablo, esa analogía también nos da a entender que hay que estar juntos en la iglesia para poder vencer, porque yo que hago con una espada bien grande, en cambio si somos varios y tenemos espadas pequeñas, podemos hacer falange, correcto. Es lo que llaman el escudo romano. Claro, los escudos romanos. Y calzados los pies, escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Con el que podáis hacer inútiles. Con la fe podemos inutilizar. Oh, estoy pasando por un momento malo. Ah, pero es que Dios dijo. Eso está mejor porque hay otra versión que dice resistir.
ahorita yo escuché la dosis yo escuché por la mañana cuando le hablaban de que el arma más fuerte que tiene el diablo es el desánimo que causa con la gente por cualquier tipo de cosa. De circunstancia. Entonces desanima a la gente, entonces la gente se aburre y deja de psicopal y deja de tirar toda la basura. Entonces invitaba a las personas a tener fuerte la fe para que el desánimo no llegue y siempre nos mantenga positivo. Claro. Además dejamos entrar mentiras del enemigo. Sí, y la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, para poder tener el escudo de Dios, tengo que tener la palabra de Dios, porque es que van una sin la otra. Entonces tú dices, me está yendo mal, pero es que Dios dijo. Entonces tengo el escudo, y Él dice, no, pero es que te va a seguir yendo mal, es que tú eres esto. No, pero es que Dios dijo. No, pero es que Dios dijo. Y vas resistiendo los dardos. La analogía es clara, como está diciendo Luigi. Abrazad todo momento el escudo de la fe, con que podéis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo es el casco. Tomad el yelmo de la salud, o sea, la salvación. Salud, salvación, puede ser, son sinónimos. En algunos deben de decir salvación, ¿cierto? Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu. La salvación. Miren en qué parte del cuerpo, notes en qué parte del cuerpo está la salvación. En la cabeza. Exacto. Recuerden que si yo comprendo qué hizo Dios por mí, qué hizo el Señor por mí al entregar su cuerpo, ¿qué va a desprenderse de mi corazón? Gratitud. Yo debo tener... La gratitud es la consecuencia de tener la salvación en mi cabeza. La gratitud es la corriente, es la fuerza, es la sustancia que emana, es la emoción que surge de tener la revelación correcta de que Cristo hizo por mí. O sea, de tener el yelmo bien puesto de la salvación, de la salud. Como resultado voy a caminar con gratitud. Entonces, abrazad, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y aquí Espíritu lo debemos tener en mayúscula. O sea, ¿quién escribió, quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces por eso dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y corta hasta lo más profundo. Miren, esto es muy bonito porque no estamos desarmados. En la guerra espiritual, en la confrontación espiritual, la palabra de Dios es la que hace la diferencia. El demonio siempre quiere decirte cosas que no son, te dice mentiras, te está mintiendo todo el tiempo. Y tú le debes decir, no al demonio, sino a ti mismo, porque el demonio sabe que es verdad. Te lo tienes que decir tú. Y cuando el demonio escucha la verdad, le toca someterse a la verdad, porque el demonio está sujeto a la verdad, está sujeto a la palabra de Dios, por eso le hace daño, por eso es espada. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda suerte. ¿Cómo se manifiesta entonces esa palabra de Dios? Aquí viene la parte práctica de la espada. ¿Con qué? No necesariamente. ¿Con qué lucha el creyente? ¿Cuál es la herramienta de poder del creyente? ¿Cuál es la espada? Correcto. Con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo, con fervor y siempre en continuas súplicas por todos los santos. Esa es la espada. Oren en el Espíritu. En todo momento, oren en el Espíritu. También. Eso puede traducir como fervor. Es decir, como entrañablemente. No significa que está diciendo que oren en lenguas. Pero también orar en lenguas es una forma de utilizar la espada del Espíritu. La oración en lenguas también. Pero por lo pronto se está refiriendo a la oración, al poder de la oración. El arma que el creyente tiene es la oración. No estamos desprotegidos, no somos unos desvalidos espirituales. No somos unos mendigos, unos pobres que están a merced de que el demonio les haga cualquier cosa.
y que nos vamos a ir a esconder debajo de 3 toneladas de cobijas porque el diablo nos va a hacer algo. No, tenemos poder. Pablo, aquí una pregunta, porque dice, él aquí está colocando por encima la intervención de los santos que la demás, la de todos los hermanos, que por encima de las demás personas. Sí, porque ¿a quién quiere atacar el demonio? A los más santos, a los que más atacan. A los santos, los santos quiere decir la iglesia. ¿Por qué los quiere atacar a ellos? Porque a los otros ya los tiene. Si ya los tiene en su reino, ¿para qué los va a ir a molestar? Va a ir a molestar a los que no tienen. Él no divide sus fuerzas. A los otros los atormenta las consecuencias de sus actos. Pero el demonio atormenta a quienes caminan con Dios o busca lanzarles dardos. Es a quienes caminan, a los que no, ya los tiene. Sería tonto seguir disparándole a una presa que ya tienes lista. Seguir intentando pescar al que ya pescaste. Tirándole anzuelos al que ya lo hiciste. Ay, como le da de rabia cuando se le va a uno, ¿no? Sí. Ahí sí que pelea. Ahí sí que pelea. Y para terminar, vamos a terminar, a ver si alcanzamos a terminar el... Sí, alcanzamos a terminar. Con toda suerte de oración y plegarias, orando en todo tiempo, con fervor y siempre en continuas súplicas por todos los santos, y por mí, el apóstol Pablo, a fin de que, cuando hable, me sean dadas palabras con que dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador, encadenado para anunciarlo valientemente y hablar de él como conviene hablar. Recuerden que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde una mazmorra. Aquí dice Pablo de nuevo, que con de nuevo hable de... De nuevo, valentía. Versículo 21. Y para que sepáis también vosotros lo que a mí se refiere y que hago, os lo dará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, uno de sus acompañantes, y que le ayudaba en prisión y que enviaba cartas y corría de un lado hacia otro. Que os envío para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. De él también hablan Hechos de los Apóstoles, Colosenses y Segunda de Timoteo, de este personaje, por si quieren pues como buscarlo y profundizar ahí. Igual no hay mucha información al respecto. Miren la bendición final tan hermosa que Dios nos da. Paz a los hermanos y caridad con fe y amor con fe. Miren qué tan bonito esa unión de amor y fe. Y esta paz ya sabemos qué paz es, ¿cierto? De parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En sus conversaciones con Dios, el Señor le había dicho, dales a ellos esto que yo les quiero dar. Les quiero dar amor y les quiero dar paz. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Y así termina la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a las 9:30. Padre, gracias por cada persona, Señor. Sé que hay palabras difíciles de digerir, Señor, porque el mundo, incluso nuestras emociones muy fuertes, nos llevan a tener paradigmas y concepción del mundo afines a la carne y a nuestro psiquismo y nuestra naturaleza, pero desconociendo que tenemos una naturaleza espiritual y que el espíritu y en el espíritu hay un plan perfecto y que el orden que tú pones en la vida, en la sociedad, en la iglesia es para vivir mejor, Señor. Pero nuestra carne muchas veces rechaza esto. Ayúdanos, Padre, a menguar en la carne para que en el espíritu alcancemos la paz y la libertad que ya nos has dado y nos has heredado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nada. Muchas gracias, Pablo. Muy buena. Que huele tan rico. ¿Qué? Que huele como a carne, como con agua. Sí, están haciendo el almuerzo abajo. Amigo, me mataba el sueño, las ganas de comer. Ah, los ganchos también. 12 años. Y ahí fue cuando Simeón le dijo que esas padres de las pasaras de corazón le dijo No, eso fue antes de nacer, eso fue cuando estaba en el vientre. Se fueron con una palomita y una vaina.
Es que hay dos momentos de la vida. Una es el ofrecimiento.